//. ¿Estás listo para escuchar algo que no te dejará dormir esta noche? Porque lo que estás a punto de descubrir no es un cuento, ni una leyenda, sino el último mensaje oculto del Padre Pío, revelado solo a unos pocos antes de su muerte. Un mensaje que fue silenciado durante años. Un mensaje que no todos están preparados para oír, pero que tú necesitas conocer. Antes de que sea demasiado tarde. Imagina a un hombre que durante décadas habló directamente con Jesucristo, que cargó en su cuerpo las llagas de la pasión y que fue perseguido por demonios visibles, que dejaban huellas físicas en su habitación. Ese hombre, Padre Pío de Pietrelcina, sabía cosas que otros no sabían. Veía lo que muchos no podían ver. Y lo que vio en sus últimos días, lo cambió para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez qué ve un santo en la hora de su muerte? ¿Te imaginas lo que le fue revelado a alguien que vivió entre el cielo y la tierra? El rostro del Padre Pío se tornó más serio, su mirada más profunda, y su silencio más inquietante. Los que estaban a su alrededor sabían que algo estaba ocurriendo, pero no entendían la magnitud. Hasta que fue demasiado tarde. Dicen que en la penumbra de su habitación, poco antes de cerrar los ojos para siempre, el Padre Pío recibió una visión aterradora. Una revelación que lo hizo llorar. Una advertencia que le pesaba tanto, que apenas podía hablar. Pero cuando finalmente lo hizo, las palabras que pronunció dejaron helados a todos los que estaban presentes. Atención, hermano y hermana. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Aquí encontrarás mensajes que transforman vidas, fe que fortalece el alma y oraciones poderosas que mueven el corazón de Dios. Hoy vamos a hacer una oración fuerte e impactante, pidiendo la intercesión especial de Padre Pío para tu vida y la de tus seres queridos. No pierdas esta oportunidad única de recibir una bendición celestial. Suscríbete, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para que tu nombre sea incluido en esta oración que cambiará tu realidad. No dejes pasar esta chance de acercarte más a Dios y a sus santos. Este vídeo no es para curiosos. Este vídeo es para los que quieren entender por qué el Padre Pío tembló antes de morir. Para quienes intuyen que algo oscuro se ha apoderado del mundo, y que tal vez, solo tal vez, aún estamos a tiempo de hacer algo. Porque no fue solo una visión. Fue una profecía, un grito de auxilio desde el más allá. Un mensaje urgente para ti, para mí, para todos los que aún dormimos espiritualmente. Pero te advierto, una vez que escuches lo que el Padre Pío descubrió, ya no podrás volver atrás. Ya no podrás decir, yo no sabía. Ya no podrás ignorar las señales. Porque lo que él vio, ya está ocurriendo. Y si tú estás viendo este vídeo ahora mismo, no es casualidad. Puede ser que Dios te haya traído aquí para abrirte los ojos. Para sacudir tu alma antes de que te pierdas entre las sombras de este mundo. Prepárate para escuchar lo que muchos han querido esconder. Prepárate para descubrir la verdad que el Padre Pío compartió justo antes de morir. Una verdad que puede salvar tu vida espiritual. O condenarte si decides ignorarla. Quédate hasta el final, porque al concluir te mostraremos cómo protegerte, cómo prepararte y cómo responder a esta advertencia final. Este no es un mensaje común. Este es el último llamado de un santo que vio lo que se aproxima. Y quiso que tú lo supieras. Ahora es tu turno de escuchar, de actuar, y de decidir de qué lado estarás cuando llegue el momento. Si has sentido un escalofrío mientras escuchabas estas palabras. Si algo dentro de ti se ha removido al oír lo que el Padre Pío vio antes de morir. No lo ignores. No es casualidad que estés aquí. Te invito desde ya a escribir en los comentarios, con humildad y fe. Padre Pío, despierta mi alma antes de que sea tarde. Al final de este vídeo, haremos una oración especial por todos los que dejen su nombre o apellido, para que Dios toque tu corazón, despierte tu conciencia espiritual y te libre de todo engaño del enemigo. La visión en la noche. Fue una noche particularmente silenciosa. La luz tenue de una vela iluminaba apenas el contorno del rostro del Padre Pío, acostado en su lecho, ya muy débil. Esa noche no hubo visitas, no hubo confesiones, no hubo palabras. Solo el eco de sus oraciones y el sonido de su respiración pesada. Pero entonces, algo ocurrió. A mitad de la madrugada, el hermano que cuidaba su habitación escuchó un gemido suave, como un susurro de angustia. Se acercó y vio que el Padre Pío estaba llorando en silencio, con el rostro pálido y las manos temblorosas sujetando su rosario. «Padre, ¿está usted bien?», preguntó con delicadeza. El Padre Pío tardó en responder. Sus labios se movieron, pero al principio no salió ninguna palabra. Hasta que finalmente, con una voz apagada, dijo: He visto lo que viene. Y es más oscuro de lo que imaginaba.
El hermano pensó que estaba delirando. Pero la mirada del padre era lúcida, profunda, como si acabara de regresar de un lugar lejano, fuera de este mundo. Fue entonces cuando reveló la visión. Una visión que, según él, no era un sueño, sino una revelación directa del cielo. Dijo haber visto multitudes caminando al borde de un abismo, riendo, distraídas, mirando sus teléfonos. Sí, sus palabras exactas fueron aparatos que los ciegan, completamente ajenas al peligro que les rodeaba. Había sacerdotes sin fe, iglesias vacías, familias rotas, niños sin alma, y una oscuridad que subía desde la tierra como un humo denso. Los rostros estaban desfigurados por el pecado, pero nadie se daba cuenta. La humanidad se dirigía al desastre, con los ojos vendados. Y entre toda esa oscuridad, él vio algo más. Vio una cruz solitaria, y pocos estaban junto a ella. Muy pocos. A su alrededor, demonios danzaban disfrazados de luz, confundiendo las almas. Y una voz le dijo, una voz clara, potente, que resonó dentro de su alma. Muchos de los que creen estar salvos, están más perdidos que nunca. Cuando terminó de contar lo que vio, el silencio fue total. El hermano que escuchó aquella revelación no pudo dormir esa noche. Y confesó que durante años no se atrevió a contarla por completo, temiendo que lo tacharan de loco. Pero ahora tú también la conoces. ¿Qué quiso advertirnos el Padre Pío con esta visión? ¿Qué significa ver un mundo que se aleja de la cruz mientras los demonios celebran? ¿Qué papel juegas tú en todo esto? En la siguiente sección, te revelaremos el profundo dolor que esta visión provocó en el Padre Pío. Un dolor que fue mucho más que físico. Fue el lamento desgarrador de un alma que amaba profundamente a la humanidad, y que vio cómo se perdía. ¿Ya te has suscrito a nuestro canal? Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí compartimos oraciones poderosas y mensajes que fortalecen tu fe y transforman tu vida. Hoy vamos a orar juntos pidiendo la intercesión especial de Padre Pío, y tú puedes ser parte de esta bendición. No pierdas la oportunidad. Suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final para que tu nombre sea incluido en esta oración milagrosa. El dolor por la humanidad. Después de aquella visión reveladora, algo cambió para siempre en el Padre Pío. No era solo el peso de una profecía. Era el dolor insoportable de ver con claridad lo que la mayoría se niega a aceptar. Durante días, permaneció en silencio. Ya no respondía como antes. Y cuando alguien se atrevía a preguntarle qué le ocurría, él bajaba la mirada, respiraba hondo y respondía con voz quebrada. La humanidad se ha olvidado de Dios, y ya no siente vergüenza por ello. Estas palabras salieron de lo más profundo de su alma. Palabras que no venían de un juicio superficial, sino de un corazón desgarrado por amor. El Padre Pío, que durante años había sentido los dolores de la pasión de Cristo en su propio cuerpo, ahora sentía un dolor aún más profundo, el del alma que ve cómo millones caminan hacia la perdición sin siquiera saberlo. Él solía decir que el infierno no era solo un lugar de fuego, era la ausencia total de amor y de Dios. Y lo más terrible, según sus palabras, era que muchos estaban comenzando a vivir ese infierno ya aquí en la tierra. Ya no hay arrepentimiento, ya no hay confesión, ya no hay lucha contra el pecado. Solo hay costumbre, tibieza, indiferencia. Y entonces, lloraba. Sí, el Padre Pío lloraba por nosotros. Por ti, por mí, por cada alma que, ocupada en lo mundano, ha olvidado su propósito eterno. Uno de sus hermanos de comunidad escribió en sus memorias: nunca había Padre Pío tan profundamente herido, no en su cuerpo, sino en su espíritu. Se podía sentir su angustia en el aire. Era como si estuviera cargando el peso de toda la humanidad sobre sus hombros. No podía entender cómo tantos habían recibido tanto de Dios. Y aún así, le daban la espalda sin temor. La cruz ya no significa nada para muchos, dijo una vez. Y sin la cruz, no hay salvación. Ese fue su mayor dolor. No las heridas sangrantes de sus estigmas. No las noches de batalla espiritual contra el enemigo. Sino esta cruda realidad. Millones de almas se pierden cada día, no por ignorancia, sino por indiferencia. En la próxima sección, conocerás la advertencia más peligrosa que dejó antes de morir. Una trampa espiritual tan sutil y mortal, que incluso los creyentes más devotos pueden caer en ella sin darse cuenta. Una advertencia que sigue ocurriendo hoy, y que tú también necesitas reconocer antes de que sea demasiado tarde. Queremos orar por ti. Escribe en los comentarios cuál milagro deseas recibir en tu vida. No importa cuál sea tu necesidad, aquí estamos para acompañarte en oración y pedir juntos por esa bendición que tanto anhelas.
No dudes, comparte tu petición y prepárate para ver cómo Dios obra maravillas en tu camino. El gran engaño espiritual. Entre todas las revelaciones que el Padre Pío compartió en sus últimos días, hubo una que estremeció a los pocos que la escucharon directamente de sus labios. Una advertencia tan precisa, tan peligrosa, que incluso hoy, décadas después de su muerte, sigue ocurriendo con más fuerza que nunca. El mayor engaño del diablo no es hacerte pecar, sino hacerte creer que no lo estás haciendo. Estas fueron sus palabras. Un mensaje que podría parecer simple, pero que encierra una de las verdades más oscuras de nuestro tiempo. Padre Pío explicó que en los últimos tiempos, que él creía ya habían comenzado, el demonio no atacaría con violencia evidente, como lo había hecho en otras épocas. Ya no se manifestaría con gritos, posesiones o maldiciones visibles. No, su estrategia sería mucho más sutil, más elegante y mucho más peligrosa. El maligno vendrá como un ángel de luz, dijo, y convencerá a muchos de que lo que hacen está bien, aunque estén caminando directamente hacia el abismo. La trampa sería espiritual, un engaño tan fino, que incluso los creyentes, los que oran, los que asisten a misa, caerían sin darse cuenta. ¿Qué tipo de engaño era este? Padre Pío lo llamó la fe sin cruz. Una fe cómoda, superficial, sin sacrificio, sin arrepentimiento, sin transformación. Una religiosidad vacía que se adapta al mundo, pero que ya no cambia corazones. Muchos dirán que aman a Dios, pero no renunciarán a nada por él. Querrán un cielo sin conversión, una salvación sin dolor, un Cristo sin crucifixión. Él advertía que este tipo de fe sería tan popular, tan aceptada, que incluso dentro de la Iglesia encontraría lugar. Y que aquellos que decidieran mantenerse firmes en la verdad, serían vistos como fanáticos, anticuados o extremistas. Lo verás, dijo con profunda tristeza. El mundo aplaudirá al tibio y perseguirá al santo. Este gran engaño espiritual no se limitaría a ideas filosóficas o teologías modernas. Se filtraría a las familias, en los medios, en la educación, en la música. Y poco a poco, las almas comenzarían a dormirse espiritualmente. Ya no confesarán sus pecados. Ya no verán el mal como mal. Ya no sentirán vergüenza, ni dolor, ni arrepentimiento. Solo buscarán sentirse bien, aunque eso los aleje de Dios. Y lo más aterrador, según el Padre Pío, sería esto. Creerán que están bien con Dios, mientras sus almas se pudren por dentro. Ese es el gran engaño. No se trata del pecado evidente, sino de la pérdida de sensibilidad espiritual. Del alma que ya no se estremece ante el mal. Del corazón que ya no siente necesidad de conversión. ¿Y cuál es el resultado de este adormecimiento? La pérdida silenciosa de millones de almas. Porque cuando uno ya no lucha, ya no ora, ya no se confiesa, el enemigo ni siquiera necesita atacarlo. Ya lo ha vencido por dentro. Padre Pío lloraba por esto. Sabía que muchos de sus hijos espirituales, después de su muerte, serían arrastrados por este río invisible de tibieza y confusión. Estad alertas, dijo, porque cuando la mentira se parezca demasiado a la verdad, solo el corazón puro sabrá discernir. Y fue por eso que, hasta su último aliento, repitió la misma receta espiritual. Confesión frecuente, rosario diario, Eucaristía, ayuno y silencio interior. Esas eran sus armas para resistir el engaño espiritual más grande de todos los tiempos. ¿Y tú? ¿Has caído en esta trampa sin darte cuenta? ¿Estás viviendo una fe real o una fe sin cruz? En la siguiente sección, descubrirás cómo el Padre Pío permaneció fiel hasta el final, sosteniéndose solo en una cosa, el poder del rosario, incluso cuando su cuerpo ya no podía más. Y entenderás por qué él dijo que el rosario sería la última esperanza para muchas almas en estos tiempos oscuros. El poder del rosario hasta el último aliento. Entre todas las prácticas espirituales que el Padre Pío abrazó con fervor inquebrantable, hubo una que jamás soltó. Ni en la enfermedad, ni en el sufrimiento, ni siquiera en su lecho de muerte. El rosario. Muchos pensaban que era solo una devoción más. Una repetición de oraciones. Pero para el Padre Pío, el rosario era un arma de guerra, un escudo de luz, una cadena de salvación. No lo decía por poesía, lo vivía como una verdad absoluta. El rosario es el arma para los tiempos de oscuridad, repetía constantemente. Es la cuerda que ata al demonio y libera las almas del infierno. Y no lo decía como teoría espiritual. Lo decía como un hombre que había sido golpeado físicamente por fuerzas demoníacas. Como alguien que había enfrentado el mal cara a cara, y que sabía que el rosario tenía poder real.
Durante décadas, el Padre Pío rezaba más de 30 rosarios por día. Sí, has leído bien. 30. Cuando se le preguntaba cómo era eso posible, él simplemente sonreía y decía: cuando amas a la Virgen, el tiempo se vuelve otra cosa. Incluso cuando sus fuerzas se debilitaban, cuando apenas podía moverse, cuando el dolor lo consumía. Nunca soltó su rosario. Y en sus últimos días, esa devoción se volvió aún más intensa. Uno de los hermanos que lo cuidaban reveló que en sus últimas 48 horas, el Padre Pío tenía el rosario apretado entre los dedos las 24 horas del día. Aunque no podía hablar, sus labios seguían moviéndose. Sus dedos se desplazaban por las cuentas con lentitud, como si fueran su última conexión con el cielo. Y cuando ya no tuvo fuerzas para mover los labios, lloró, no de miedo, no por el dolor, sino porque sabía que su alma estaba a punto de ser llevada ante Dios. Y quería ir rezando el rosario hasta el final. Según testigos presentes, sus últimas palabras fueron un susurro: Jesús, María, os amo, salvad almas. Y luego, silencio. En ese instante, aún sujetaba su rosario, muriendo como había vivido, aferrado a María, confiado en el poder de la oración, y ofreciendo su sufrimiento por la salvación de las almas. ¿Qué significado tiene eso para ti? Significa que, si un hombre santo, elegido por Dios, con dones místicos y sufrimientos inhumanos, se aferró al rosario como su salvación personal, ¿cómo podemos nosotros despreciar esa arma? Significa que, en estos tiempos de confusión, tibieza y ataques invisibles, el rosario es más necesario que nunca. No es una repetición sin sentido. No es una costumbre antigua. Es una armadura espiritual que te protege cuando todo lo demás falla. Es lo que sostuvo al Padre Pío en medio del dolor. Y es lo que puede sostenerte a ti hoy, cuando las pruebas lleguen. En la siguiente sección, conocerás las palabras finales del Padre Pío. Su advertencia más clara, dirigida a los que vendrían después de él. A nosotros. Una advertencia que te hará temblar, pero que puede ser la llave para salvar tu alma si la tomas en serio. La advertencia final. Habían pasado horas desde su última confesión. Su respiración era débil. La celda estaba en completo silencio, salvo por el sonido suave del rosario rozando entre sus dedos huesudos. Algunos hermanos rezaban en voz baja al pie de su cama, sabiendo que el momento estaba cerca. Pero nadie imaginaba que, justo antes de partir, el Padre Pío aún tenía algo por decir. Algo que sería su advertencia final. Con esfuerzo sobrehumano, el santo abrió los ojos una vez más. Su mirada era intensa, como si observara algo que los demás no podían ver. Y con voz apagada, pero cargada de poder espiritual, susurró unas palabras que nunca fueron olvidadas por quienes las escucharon. El mundo está en grave peligro. Y no es por guerras ni terremotos. El verdadero peligro está en los corazones que ya no aman, en las almas que ya no oran, en los cristianos que ya no luchan. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se detuvo por un momento. Y luego añadió, casi como un clamor: el infierno está ganando espacio porque muchos ya no creen que existe. Sus palabras atravesaron como una espada. Los hermanos presentes se miraron, impactados. Sabían que esa no era una reflexión cualquiera. Era una advertencia directa del cielo. El Padre Pío continuó, con la poca energía que le quedaba: rezad, confesad, luchad contra la tibieza. Lo que viene será duro, y solo los que estén firmes en la fe podrán resistir. Uno de los frailes, conmovido hasta las lágrimas, le preguntó con temor: Padre, ¿qué debemos hacer para no caer? Y él respondió, sin dudar: sed fieles a Dios, aunque el mundo os odie. Aferraos a la Virgen. Rezad el rosario como si vuestra vida dependiera de ello. Porque así es. Estas fueron sus últimas enseñanzas. Su advertencia final. No adornada, no suavizada, cruda, profética, urgente. Y poco después de pronunciar esas palabras, cerró los ojos para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta advertencia? No fue dada a los teólogos. No fue escrita en libros escondidos. Fue dicha en voz baja, para que fuera gritada al mundo más adelante. Tú la escuchaste hoy. Ahora tú eres responsable de lo que harás con ella. No ignores este llamado. No sigas posponiendo tu conversión. No juegues con tu eternidad. El Padre Pío no murió con miedo, murió con esperanza. Pero una esperanza firme, nacida de la lucha espiritual, de la renuncia diaria, del amor sacrificado a Dios. En la próxima y última sección, vamos a reflexionar juntos sobre cómo tú puedes responder a este llamado.
e iniciar un nuevo camino de fe real e protecao espiritual. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ahora que has escuchado la advertencia, ahora que conoces lo que el Padre Pío vio antes de morir, la pregunta más importante es esta. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con todo esto? No basta con conmoverse. No basta con sentir miedo o curiosidad. No basta con decir qué historia tan fuerte. Lo que el Padre Pío nos dejó no fue un mensaje para admirar. Fue un llamado a despertar. Un llamado para ti, para tu alma, para que salgas de la tibieza, para que dejes la indiferencia espiritual, para que dejes de vivir como si tu eternidad no estuviera en juego. Porque la verdad es clara y dura. Muchos se pierden por no tomar en serio lo espiritual. Y lo más trágico es que muchos creen estar bien con Dios, cuando en realidad están dormidos. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Primero, examina tu alma. Haz silencio y pregúntate con honestidad. ¿Estoy viviendo una fe auténtica? ¿Estoy luchando contra el pecado o lo estoy justificando? ¿Tengo a Dios en el centro de mi vida, o solo lo busco cuando hay problemas? Segundo, confiesa. Padre Pío decía que el alma sin confesión frecuente se pudre lentamente. No esperes. No te engañes. Ve a reconciliarte con Dios. Hazlo ahora. Tercero, reza el rosario. No es una opción. Es tu arma, tu escudo, tu salvación. Reza aunque no tengas ganas. Reza aunque no sientas nada. El rosario protege, purifica y salva. Cuarto, cambia de vida. No es suficiente orar si tu vida no refleja a Cristo. Perdona. Renuncia al orgullo. Empieza de nuevo. Haz lo que tengas que hacer para volver al camino de la cruz. Quinto, comparte este mensaje. No lo guardes solo para ti. El mundo necesita escuchar lo que tú has escuchado hoy. Sé instrumento de alerta, como lo fue el Padre Pío. Este no es un mensaje para mañana. Este es un llamado urgente para hoy. La oscuridad avanza. Las almas se enfrían. Pero tú puedes ser una luz en medio de la noche. Recuerda, la salvación no es automática, pero está disponible para todos los que buscan con sinceridad. Conclusión final con oración para todos los seguidores. Hemos llegado al final de este mensaje, pero no al final del llamado que Dios te está haciendo en este momento. Las palabras del Padre Pío siguen resonando como un eco eterno en los corazones que aún buscan la verdad. Hoy has escuchado una advertencia, una verdad que incomoda, una revelación que no fue dada para producir miedo, sino para despertarte a una vida más profunda, más real, más santa. Y ahora, quiero invitarte a cerrar este momento con una oración muy especial. Una oración por ti, por tu casa, por tu alma, por todos los que siguen este canal fielmente. Y también por ti, que llegaste hoy por casualidad, pero que en realidad fuiste guiado por Dios hasta aquí. Inclina tu corazón, haz silencio interior, y deja que esta oración te abrace y te renueve desde dentro. Señor Jesús, en este momento, delante de tu presencia santa, te presento a cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Tú los conoces por su nombre. Tú sabes lo que cargan en el corazón. Tú conoces sus heridas, sus luchas, sus dudas, sus caídas. Pero también sabes lo que cada uno puede llegar a ser si se deja transformar por tu amor. Te pido ahora, Señor, por cada alma que hoy despertó, por cada persona que ha sentido temor santo, que ha reconocido su tibieza, su distancia, y que ahora quiere volver a ti. Dales fuerza, Señor. Dales fe verdadera. Dales hambre de oración, deseo de santidad, y valentía para cortar con todo lo que los aleja de tu voluntad. Te ruego por los que están solos, por los que han perdido la esperanza, por los que creen que ya es tarde. Tócales el corazón ahora mismo, Jesús. Hazles saber que todavía hay tiempo, que la puerta sigue abierta, y que tu misericordia no tiene límites. Que cada uno de ellos, Señor, sienta hoy tu mirada de amor. Esa mirada que sana, que restaura, que perdona, y que levanta incluso al alma más rota. Y te pido especialmente, Virgen María, Reina del Rosario y Madre del Silencio, que tomes a cada uno de estos hijos bajo tu manto. Protégelos del mal. Guíalos por el camino de la cruz. Y no permitas que se pierdan. Ayúdales a orar con el corazón. Enséñales a vivir con fe, como vivió tu Hijo espiritual, el Padre Pío. Con obediencia, con entrega, con coraje y con rosario en mano. Que este canal, Señor, siga siendo una fuente de luz en medio de tanta oscuridad. Que cada vídeo toque almas. Que cada palabra despierte conciencias. Y que nunca falte en nosotros tu Espíritu Santo. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Escribe tu nombre,
tu apellido, o simplemente amén para que podamos incluirte en nuestras oraciones del próximo video. Y si has llegado hasta aquí por primera vez, quiero que sepas que ya eres parte de esta familia espiritual. Bienvenido. Aquí oramos unos por otros. Aquí nadie está solo. Te esperamos en el próximo video. Pero más aún, te esperamos en la oración. Dios te bendiga. Y que el Padre Pío interceda por ti todos los días de tu vida.